José Luis Bueno Shen, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal, desde este espacio de conexión interna. Bueno, muy bien. La realidad es que por alguna razón no lograba entrar, no sé cómo explicarlo, pero este asunto de la tecnología y yo, bueno, tiene lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, esta noche quisiera retomar algunos aspectos que tuvieron que ver con nuestra entrevista de la semana pasada con Hortensia Martínez. Pero antes quisiera asegurarme de que me puedes escuchar y ver y escuchar con claridad. Entonces, Dani, ¿me puedes ver y escuchar con claridad? Sí, amigo, la gente igual te ve y te escucha bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ha habido algunos comentarios, todos muy positivos, sobre nuestra entrevista con Hortensia Martínez, nuestra invitada de la semana pasada. Como explicamos en esa ocasión, Hortensia es anfitriona de una serie de personalidades, de líderes del desarrollo humano y líderes que tienen que ver con la espiritualidad. Muchos de estos líderes asisten con sus grupos al restaurante que tiene Hortensia, que es un restaurante vegano en la ciudad de Sedona, y que ha alcanzado un nivel tal que pues se ha vuelto un lugar preferido para muchos, ¿no? Y además, bueno, pues ella es como una gourmet de mucho de lo que tiene que ver con la espiritualidad y ella misma ha sido usuaria, participante y ella misma imparte talleres especialmente para mujeres, ¿no? Entonces, sobre estas reflexiones que hay, quisiera tocar algunos puntos. Por ejemplo, sobre el poder, uno de los comentarios que me hicieron fue sobre el poder interior y la fortuna económica. ¿Qué hay? ¿Qué relación hay entre este poder interior y la fortuna económica? La importancia de descubrir la pasión personal en lo que haces. Hortensia comenzó a comentarnos que ella venía pues de una situación muy difícil antes de formar su restaurante. Ella es científica en alimentos y había trabajado para diferentes empresas en el ramo de la industria alimentaria en Estados Unidos. De hecho, había pasado algunos años en Costa Rica y en otra filial de su compañía en procesos que tenían que ver con la comida. Y cuando regresó a Estados Unidos, ella se dio cuenta que no estaba ya contenta con el camino que había sido, pero además venía de una ruptura emocional. Entonces, en algún momento ya había tenido problemas de salud y decidió hacer algo que alimentara su alma, algo que la hiciera sentir plena, no solamente que le diera dinero y que ella tuviera que cumplir con una serie de retos, sino que le diera esa sensación de plenitud. Fue muy curioso porque ella dijo, bueno, quiero eh, poner un restaurante que además tenga como características que sea un restaurante vegano y que además de la simple vista, el olor, el sabor, te puedas enamorar de lo que estás comiendo, ¿no? Que no sea solamente sano. Y entonces ella nos comentaba que de alguna manera se había reconectado con su pasión personal en lo que hacía y por qué lo hacía, ¿no? ¿Para qué lo hacía? Entonces, esto es algo que cuando hablamos, otro de los comentarios era un negocio o un camino personal basado en la pasión. ¿Qué significa esto? Hay por ahí un libro llamado Flow, así Flow de fluir, ¿no? Flow, Flow, de un autor croata llamado Csikszentmihalyi. Se llama Csikszentmihalyi, no sé qué, Csikszentmihalyi, ¿no? Entonces, no importa el autor, está como en chino hablar del nombre de Csikszentmihalyi, pero si pones Flow, libro Flow, te vas a encontrar con este aspecto donde mucha gente, cuando voltea a ver, cuando se conecta con aquello que le genera pasión, con aquello que le genera esta conexión con sus talentos, pero desde este aspecto donde, aunque no te pagaran, lo harías, donde se rompe la barrera del tiempo, donde esta sensación de estar haciendo algo que disfrutas te hace como perder la sensación de las proporciones en la vida cotidiana. Bueno, en este libro Flow, el autor Mihaly Csikszentmihalyi, así se llama, Mihaly Csikszentmihalyi,
narra cómo hay una gran cantidad de personajes que al conectarse con su pasión y hacer que esa pasión crezca, pueden crear obras maestras en lo que hagan. No importa si son carpinteros, directores de música, patinadores. El tema es que de pronto puedes encontrar una perspectiva a aquello desde un ángulo distinto. Existe una prueba llamada Bethesda, pero déjame acuerdo el nombre de la autora. Es una neuróloga que ya es muy grande, tendrá 97 años. Bethesda, bueno, se me fue ahorita te digo cómo se llama ella. Bueno, esta prueba habla de los talentos y las preferencias que uno puede tener. Ahorita te digo cómo se llama esta mujer, porque además es una joya ella. Bethesda. A ver. BTSA. No se deja esto. Te digo que mi relación con la tecnología es muy particular. Aquí está. Benzinger. La doctora Benzinger diseñó un test basado en aspectos cerebrales sobre la corteza cerebral, basado en la división de ya sabes, del cuerpo calloso y de una fisura, la fisura de Silvio, de tal manera que la corteza cerebral quedaba dividida en 4 grandes cuadrantes, ¿ok? Y lo que encontró es que cuando tú ella hablaba básicamente de 4 grandes estilos de pensamiento o 4 grandes talentos. Repito, es una prueba basada en preferencias, pero sobre todo basada en temas cerebrales. Y entonces habla de 4 grandes preferencias. Hay quienes su estilo predominante es más innovador, hay quienes su estilo predominante es más estratégico, hay quien el estilo predominante es más orientado a las relaciones y otro que es un estilo predominante orientado a los procesos. Entonces, lo que plantea la doctora Benzinger es que en este cuadrante, uno de esos 4 va a funcionar casi con el 1% de electricidad. Finalmente, la corteza cerebral impulsa, o todo el cerebro, trabaja a base de impulsos eléctricos y químicos. Entonces, a nivel de corteza cerebral, uno de esos 4 cuadrantes puede funcionar con el 1% de electricidad. Y entonces, ese a su vez es como si nutriera en línea recta. Y ella dice, bueno, en la corteza cerebral existen como carreteras eléctricas y van en línea recta, o para allá, pero no hay en diagonal. Entonces, si hay 4 cuadrantes y uno tiene predominancia, va a nutrir a los de al lado, pero va a haber uno de los cuadrantes que es poco alimentado, es el que tiene menos actividad, por así decirlo, ¿no? Entonces, el planteamiento de ella, que además es una forma de poner a nivel de neurofisiología los temas de Carl Jung, porque habla también de introvertido, extrovertido, etcétera. Es muy interesante esta prueba, pero el tema es que a donde quiero llegar es a que habla de 4 grandes estilos y como uno de ellos va a ser tu fortaleza, 2 van a ser tu apoyo y 1 va a ser tu debilidad natural. Entonces, tratar de forzarte a hacer que esa debilidad natural crezca, se fortalezca, implica un esfuerzo químico y eléctrico muy alto para la corteza cerebral. Entonces, el tema es que dice, bueno, lo que muchos plantean en la psicología es más fácil hacer más grande tus fortalezas y tratar de dar un apoyo indirecto a tus debilidades que hacer que tus debilidades crezcan a nivel cerebral y que dejes a un lado tus fortalezas. Y es justamente lo que hacemos muchos en esta sociedad. Dejamos a un lado nuestros talentos y nuestras fortalezas y por diferentes razones a nivel social empezamos a traicionarnos o tenemos que adaptarnos a fortalecer un talento o una habilidad que no es lo nuestro,
no es exactamente lo que a ti te sale bien ni lo que te gusta. Y entonces, esta autotraición, es muy interesante este test porque te da dos perfiles, uno de cuando eras niño, adolescente, y otro de adulto. Y la idea es ver si coinciden los dos perfiles respecto a tus talentos y la predominancia que hay en este estilo de pensamiento. Y lo que encuentras en una gran mayoría de personas es que los talentos o el estilo que teníamos de niños normalmente es traicionado para adaptarnos a un ambiente social que nos exige ser de cierta forma. Entonces, esta entrevista que tuvimos con Hortensia me recordó a mí en mucho, pero muchísimo, cómo cuando volteas a ver tus talentos, cuando volteas a ver tu pasión, ese dharma del que hablan en Oriente, todo pareciera transformarse. Y justo después de que ella venía de esta ruptura y voltea a verse y dice, quiero poner un restaurante que tenga estas características y aplicar todo mi talento sobre los alimentos ahí, es justamente ahí donde ese restaurante y ella empieza como a recuperar el ritmo, la vida, el brillo, como si se integrara a sí misma. Y ese restaurante se vuelve realmente un éxito. Tanto así que un día le piden un pastel y ella pregunta para quién es el pastel y resulta que era para Bruce Lipton, ¿no? Ella era admiradora de Bruce Lipton. Y el punto es que, bueno, pues dice, yo no era mi especialidad hacer pasteles, yo hacía otras cosas, pero por tratarse de Bruce Lipton lo hace además con tanto cariño y con todo su talento y su pasión, que le llevan el pastel a Bruce Lipton a otro restaurante y él pide conocer a quien le había hecho el pastel y termina viniendo con ella y además trayendo con ella a otros especialistas, a otros líderes de talla mundial, ¿no? Entonces, esto es como una gran reflexión sobre esta entrevista con ella, porque es un caso de éxito. Esta mujer es un caso de éxito en lo que hace, ¿no? Todo lo que hace le pone la pasión y el corazón y se ha vuelto una gourmet en muchos temas de desarrollo humano. Ha viajado a Brasil, ha estado con este expositor, con aquel, con el otro. Es una mujer sumamente inteligente y bueno, ha leído todo lo que se puede, pero lo interesante es que llega un momento en que estos temas de salud física regresan una y otra vez y ella empieza a buscar estas alternativas. Dice, me encontré todas las alternativas terapéuticas del mundo, lo mejor que había, y me lo empaqueté y me lo tomé, ¿no? Entonces, ella narra cómo en diferentes momentos de su vida empieza a tener dos tipos de problemas. Uno que tiene que ver con la digestión, donde ya no puede comer ni su comida, cada vez que come algo termina expulsándolo, termina teniendo problemas de digestión terribles, empieza a tener serios problemas del tipo de comida que puede comer, lo cual se vuelve brutal, porque dice, bueno, pues no puedo comer mi comida, ¿no? Y además empieza a tener problemas como de artritis reumatoide, pero a un nivel severo, al grado de estar en silla de ruedas. Y en alguno de esos tantas veces, pues el nivel de inmovilidad es tal que llega a caer no solo en silla de ruedas, sino que ya no puede trabajar. Entonces busca ayuda por aquí, por allá, realmente busca por todo el mundo ayuda y en alguna de esas, Dani, ¿puedes ponernos la foto número uno? La última que te mandé. De esas fotos, pónmelas, por favor, de la silla de ruedas. Claro. Entonces, por un lado, ella va observando su pasión y cómo se conecta consigo misma. Ahí me escucho, Dani. Sí me alcanzo a escuchar. Sí, amigo. Ok, ¿puedes ampliar la foto? ¿Hay Claro. forma de ampliarla? Sí. Entonces, ella dice, no una ni dos, varias veces caí en silla de ruedas. Un poco más, Dani, hasta ahí llega. Eso es, ahí. Entonces, noten cómo se ve como una viejita ahí en esa silla de ruedas, ¿no? Es como si ella se hubiera desconectado, como esto que dicen los tibetanos en el chamanismo tibetano, esta unidad que nos da como la identidad y la conexión con el campo cuántico y con a nivel espiritual a la que llamamos el alma, cuando de repente ya no está tan conectada con el cuerpo, pareciera que el cuerpo no solo se enferma, se descoordina y pareciera como si le faltara brillo, como si le faltara luz, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella sigue buscando una y otra vez, en algún momento se vuelve a recuperar con muchas dificultades,
pero 1 o 2 años después vuelve a caer en esta situación, en estas condiciones y en la silla de ruedas, ¿no? Entonces, llega un momento en que dice, ya estoy harta, ya no puedo más, ya tomé todos los cursos sabidos y por haber, ya conocí a los grandes líderes de por aquí y por allá, e incluso hablando de los grandes líderes, yo le preguntaba, bueno, de todos esos líderes que conociste o que has conocido, ¿todos te parece que, porque uno no sabe, uno los ve desde afuera y te das cuenta que a veces eh, pues pareciera que viven en el Olimpo, ¿no? Y ella nos decía, no, pues son gente como tú y como yo, que tiene sus problemas, que tiene sus retos, simplemente han encontrado un método con el cual se han conectado. No la quise yo poner en aprietos para no hablar de nadie, pero yo le preguntaba, bueno, pero en muchos de estos líderes de talla mundial, tú, si los compararas con alimentos, ¿qué dirías? Pues decía, bueno, hay algunos que como el alimento en cuanto lo comes sabes que tiene energía, que tiene alma, y hay alimentos que pues que tienen una bonita envoltura, pero están vacíos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, otra de las reflexiones fue cómo muchos líderes, no solo en Estados Unidos, en México incluso, en México eh, pues, se habla mucho de los vendehumos. ¿Quiénes son un vendehumo? Pues alguien que te promete mucho y te da poco. Alguien que utiliza la espiritualidad o el desarrollo humano para decirte y prometerte que te va a sacar y que te vas a convertir en un 2x3 y de una manera rápida y mágica en algo sin que tengas que hacer mucho esfuerzo y sin que tengas que asumir responsabilidad. Simplemente te va a ocurrir por casi por derecho divino y ya, sin que tú hagas una parte, ¿no? Entonces, un vendehumo puede ser un gran disruptor. Yo recuerdo un video de que se hizo famoso de entre Diego Rusarín y Carlos Muñoz, son 2 expositores mexicanos. Bueno, Diego Rusarín me parece que es argentino. Y entonces, uno de ellos, no me acuerdo quién, le decía al otro que era un vendehumos. Y el otro le decía, no, pero tú también, tú eres un vendehumos. ¿Por qué? Porque prometes mucho, no lo fundamentas lo que estás haciendo, mucho de lo que tienes es imagen y marketing, ¿no? Sería muy interesante que busquen este video de Diego Rusarín, así con Z, y Carlos Muñoz. Y bueno, el tema es que fue tal el agarrón, fue un evento donde Carlos Muñoz lo cuestionaba y le decía, no, tú eres un farsante, te deberían casi de prohibir hablar en público. Y el otro se defendía, porque además Rigo Ursarín sabe mucho de filosofía y tiene muchos argumentos, etcétera, ¿no? Total, que salió aquello terrible, ¿no? Y después vuelven a entrevistar a Diego Rusarín, un chavo, un muchacho español, y empiezan a hablar sobre aquella entrevista. Y el muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, le pregunta, bueno, pero ¿cómo es un vendehumos? Y entonces vale la pena que busques este video de Diego Rusarín y este joven que no me acuerdo, pero buscas Diego Rusarín y vendehumos y te van a te puede ser que te aparezca esta entrevista. Y él hace todo un esfuerzo por describir cómo es un vendehumos y cómo gran parte de lo que hace está basado en el marketing, en la persuasión, en la envoltura, que si bien es cierto que es muy importante tener un buen marketing, pues resulta que el marketing por sí mismo no te va a dar la esencia y la sustancia de un buen alimento o de un especialista que tenga buenos fundamentos, ¿no? Pero la clave de un vendehumos es que lo que te quiere es vender, justamente, vender soluciones, vender todo aquello que aunque no te resuelva de fondo el problema, te ayude a caer en ese espejismo y que puedas consumir el máximo, el mayor número de veces sus productos, ¿no? Entonces, bueno, en México hay varios hombres y mujeres que pueden pasar por ahí. Y entonces el gran reto es qué pasa si traes una búsqueda de estas así como las que traía Hortensia y además te tropiezas no con uno ni con dos, sino con varios vendehumos, con un supermarketing que te promete todo, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, hubo un momento que dije, ya, me rindo. He probado de lo mejor, he estado con los mejores especialistas, unos mejores que otros, pero algo anda mal y no me está funcionando. Y así, en ese punto, en este año, en 2023, en enero me parece, cae en silla de ruedas y dice, ya, me doy. O sea, no sé qué va a pasar, si me voy a morir, si me voy a abandonar, si me voy a dejar morir, pero me doy. Ya, estoy harta de la espiritualidad y del desarrollo humano.
Entonces, ¿qué implica la espiritualidad? Pues se supone que implica algo que te da un sentido de trascendencia, que te da esperanza, que te ayuda a sentir y a vivir que hay otras opciones más allá de lo aparente, más allá de la lógica, ¿no? Y el desarrollo humano, pues, te da herramientas que de alguna manera tienen una fundamentación y una explicación. Pero llegó un momento en que ella se rindió y entonces es como si se planteara cómo esta espiritualidad o este desarrollo humano en algún momento te pueden funcionar como una solución a lo que estás buscando o también como una evasión a una realidad complicada. Entonces se dio cuenta que algo andaba mal con ella, algo. No sabía qué era, pero se rindió y dijo ya, no voy a tomar un solo curso más, no voy a tomar una sola terapia más, me doy ya. Hay algunos especialistas y hay algunos líderes que me inspiran y que he hecho todo lo que me han dicho y hay otros que la verdad no me inspiran, pero también me metí porque eran famosos y tampoco he logrado lo que he querido, ¿no? Y así es como ella, de pronto, eh, en febrero, marzo, sí, me parece que en abril, ve esta entrevista que me hizo Marta Higareda en septiembre del año pasado y que se transmite en abril de este año. Y de repente, no sé qué pasó con ella, pero dijo, bueno, ella dice, fue más por intuición que por otra cosa. Sentí que tal vez en esta, al escucharte, sentí que tal vez había alguna opción de probar contigo que me parecía como una mezcla o un puente entre lo científico y lo espiritual. Entre el tema de que, bueno, pues tal vez eras algo muy parecido a Joe Dispenza, pero algo me tocó, algo de lo que decías me tocó. Y entonces ella empieza a tomar y empieza a tener contacto conmigo. Tengo algunas sesiones con ella vía telefónica, ni siquiera por Zoom, vía telefónica. En algún momento entra alguna de las meditaciones, alguno de los talleres que se lleva a dar en línea, algunos gratuitos, algunos pagados, haciendo los ejercicios y las meditaciones. Y estos talleres de MASH 1 y Shinter 17. Y entonces, rascándole en verdad, yo creo que me he dedicado a los casos más complicados, pero rascándole a todo esto, llegó un momento en que en verdad se convirtió para mí, como con muchos de mis clientes, no solo un caso complejo y costoso, sino un trabajo de Sherlock Holmes. Dije, a ver, aquí hay algo que no estoy entendiendo y que ya tampoco. Y entonces ella me dice, bueno, pero yo además yo sentía vergüenza encima de todo lo que ya había aprendido de tener que buscar ayuda con un loquero, así es como me describió inicial, un loquero, ¿no? Un psicólogo que si ya probé todo lo que hay en el mercado, ¿qué me va a dar no? Entonces, en este trabajo donde entre que hacíamos las meditaciones, hacíamos los ejercicios y hacíamos un poco de todo esto, yo me acuerdo que iba yo descartando, normalmente cuando estoy con un cliente hago un mapa de posibilidades y de todo lo que voy encontrando, y ese mapa tiene varias capas, es un mapa fractal, es holográfico y fractal, ¿ok? Y de ahí voy explorando hasta llegar al punto, al aspecto cuántico, desde donde desde la nada se crea todo para bien o para mal, ¿no? Patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones, mucho tipo de patrones en diferentes capas. Entonces, yo decía, bueno, aquí hay un programa que no estoy comprendiendo. Y entonces llegué a un punto que he explorado con mucha gente que está a veces en el aspecto de desarrollo humano y que se siente frustrada porque no está logrando lo que quiere o se siente avergonzada porque dice, pues, ¿cómo es posible con todos los que he tomado, los cursos, todo lo que he invertido y las terapias, cómo es posible que me siga pasando esto, ¿no? Entonces, cuando por fin logramos que Hortensia se despojara de todos esos temas, el sacrificio, la limitación, de pronto tocamos un aspecto, yo me acuerdo que iba buscando, tengo una gran, en la metodología de Shinterji combina la psicología clínica desde diferentes ángulos y el método científico desde las neurociencias y la física cuántica y las ciencias complejas y las herramientas ancestrales, junto con la teoría de sistemas y el modelo Shin. El modelo Shin es este modelo que proviene de China, donde realmente te conviertes en un aprendiz y todo lo conviertes en una pregunta y hay una interacción con este vacío cuántico como si fuera un maestro, ¿no? Y entonces yo en una de esas, ya desesperado, me acuerdo que
estaba yo dándole todavía algunas sesiones, no me acuerdo si estaba en Grecia o en Portugal, en algún lugar. Estaba yo hablando con ella y de repente tuve como una super revelación, como me llega a pasar con algunos de mis clientes, y es como si viera capa tras capa, tras capa, tras capa. Y yo le preguntaba a ella, esta, esta vocación de sacrificio, esta vocación de entrega, de dar todo a los demás, ya no me acuerdo cuál fue la pregunta exacta, pero fue como muy puntual. Y ella me dijo, es como una penitencia, es como si fuera un voto. Y de repente, justo ya con la interacción con el campo cuántico, fue como si yo pudiera ver desde diferentes capas y de diferentes maneras, así como hay religiosos y religiosas que creen profundamente en esos aspectos espirituales, ya sea católicos, musulmanes, o de cualquier religión, cristianos, judíos, desde el ángulo que quieras, ¿no? Budistas. Hay un momento en que tú conscientemente entregas, incluso a una pareja, ¿no? Le entregas todo tu ser y dices, aquí está, haz de mí lo que quieras. Y pierdes la responsabilidad de tu vida y se la entregas a alguien más. Si este alguien más es directo con el campo cuántico y tú te vas a hacer cargo de tu parte, en la mayor parte de los casos está bien. Pero cuando tú haces esto y le entregas tu poder a otros, a otras, entonces te estás desempoderando totalmente y te empiezas a caer en lo que llaman un dogma a ciegas. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté a Hortensia, ¿y qué pasaría si esa sacrificio, esa carencia, ese sacrificio, esa penitencia fuera un contrato o algo así? ¿Y qué pasaría si fuera una mentira que ya no funciona? El discurso era palabras más, palabras menos, y de pronto, ¡fa!, como si algo la atravesara, porque estábamos trabajando de manera fractal, con energía, con herramientas, con técnicas, con ejercicios. Fue como si hubiera despertado un gran sueño. Y entonces se diera cuenta como el contrato que ella había vivido, si hay más vidas, por vidas o por generaciones en su familia, como lo quieras ver, fue un contrato de sacrificio, de limitación, de penitencia, y que a lo mejor no le estaba funcionando. No es que esté mal eso, pero a ella no le estaba funcionando. Y cómo estaba viviendo la espiritualidad desde los diferentes ángulos y el desarrollo humano como más de lo mismo. Y que se había dado cuenta que a lo mejor aquello era como una forma de evasión. Y de repente, como si reaccionara, empezamos otro tipo de trabajo, porque entonces ella se dio cuenta que ya no quería eso. Empezó a gritar, empezó a llorar, empezó a enojarse y dijo, ya no quiero eso. Si alguna vez lo elegí, ya no lo quiero. Si alguna vez me funcionó, ya no me funciona. Si alguna vez estuve de acuerdo, ya no estoy de acuerdo. Y me doy cuenta que mucho de lo que el camino que yo seguí era para seguir justificando aquel programa, aquel contrato, aquel acuerdo que yo había hecho en algún momento. Y en ese instante, rájala, todo cambió. Empezó a transformar mucho de lo que estaba pasando, como a cambiar esos acuerdos. Tuvimos varias sesiones, quizá una o dos más, que en verdad hizo una serie de cambios. Ella en la siguiente sesión ya no se acordaba del tema, como que había sido una revolución en su vida, y luego otra vez. Y entonces, en lo que te cuento, en cuestión de pocas semanas, su vida se transformó, hasta que me dijo, oye, estaba en silla de ruedas y estoy empezando a caminar. Caí en el hospital, tuve una crisis y al salir del hospital me di cuenta que estoy mejor. Estoy comiendo más, me comí una barbacoa, estoy comiendo más, estoy caminando, estoy empezando a ir a nadar. Y entonces, esta es, pues, muéstranos las dos fotos últimas que te mandé. Bueno, no las últimas, las que te mandé donde está en azul, por favor, Dani. No, no, esa no. De las primeras que te mandé en la tarde, ¿sí? Una estancia de ruedas, muéstranos la primera estancia de ruedas, esa, y amplíala. Y entonces, aquí ves a Hortensia
Después de esas sesiones y ve cómo cambió, o sea, cambia su look, amplía, puedes tocar ahí y ampliarla. Amplíala un poco más, Dani, si puedes, más. Exacto. Nota su brillo, nota su cara, nota cómo de repente pasó algo con su arreglo personal, cómo regresó a sí misma a reconectarse. Ahí se ve la silla de ruedas todavía. Y un buen día, dijo en esos días, llegó el momento de dar otro pasito. Muéstranos la otra foto, Dani. Y entonces esta mujer amplíala, se para de la silla de ruedas sin dolor y da un pasito. Amplíala un poco más, a ver si le puedes enfocar la cara. Ve la cara de susto que tiene ahí. Y ahí tienes, atrás está la silla de ruedas, esta mujer reencontrándose con ella misma, la misma que tuviste la semana pasada en esta entrevista. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ocurrió? Entonces, puedes pensar en la espiritualidad cuando la vives con objetividad y con autorresponsabilidad. El desarrollo humano y la espiritualidad, donde tú dices, a ver, ¿qué tiene que ver esto, con lo otro? O cuando lo estás usando como una evasión para justificarte por qué sigues como sigues. Dani, ¿tienes algún video de Hortensia, algún fragmento de la entrevista anterior? Claro, ¿Tienes? Ponnos alguno. ¿Cuánto dura? sí están algo largos, amigo. ¿Cuánto dura el que tengas por ahí que te guste? Mm, tengo uno que se llama Todo llega a su tiempo y dura un minuto 47. Ponnos ese, por favor. Vale, Escuchemos a la misma Hortensia Martínez hablar de esto. dame un segundo, amigo. Sí. Decidimos fragmentar esta entrevista, crear pequeños fragmentos, unos más chiquitos, otros más largos, porque nos pareció que además esa espontaneidad que tiene, esa autenticidad que tiene, era como un golpe, una cachetada de sinceridad para muchos. Tú me dices, amigo. Déjalo correr. Bien. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el darte la oportunidad de meterte en esta profundidad del dolor y sacar lo mejor de ella? ¿Cuál sería la reflexión que te queda de todo esto? Ahí ya me dejaste pensando. No, está bien. Esa es la idea, Es porque que así me llegó a la mente de que yo me recuerdo que yo de verdad me quería morir, pero en verdad, entre más me quería morir, yo creo que yo más quería vivir porque nunca dejé de luchar, nunca dejé de tratar. Y ya para contestar tu pregunta, todo tiene su tiempo, José Luis. Todo cuéntanos. tiene su tiempo. Así como la semilla germina a su debido tiempo, así como la rosa da la planta da las flores, o sea, a su momento se van a abrir. Y yo siento que yo iba muy acelerada y no era mi momento todavía. Y yo siento que ahorita este es mi momento. Había perdido yo todos los ritmos de mi cuerpo. Esta es la última que no te había platicado. De repente estoy recuperando los ritmos de mi cuerpo. Estaba totalmente desconectada con los ritmos de las 24 horas del día, con los ritmos del interior de mi cuerpo. O sea, es una conexión increíble. Entonces, todo tiene su tiempo, José Luis. O sea, todo eso, todo aquello que ya habías hecho, ahora está emergiendo. Todas Sí. esas técnicas, todos los retiros, ahora está surgiendo. Uno de los grandes secretos de Shinterji es que hay un cambio de paradigma. En vez de tratar de cambiar a la persona, en vez de tratar de controlar al síntoma, en vez de tratar de someter la situación, viajamos en ese caos hacia esa información en un encuentro donde puedas ver de frente al huracán y con plena conciencia, en vez de luchar contra él, convertirte en el huracán, de tal manera que puedas aprovecharlo a tu favor
hasta que sin darte cuenta en un momento dado estás dentro del ojo del huracán, en ese espacio interior donde todo está en paz y puedes percibir claramente aquello. Y como el huracán, puedes llorar, puedes reír, puedes golpear, puedes enojarte, pero de pronto puedes transformarte en las infinitas posibilidades. Si algo tiene el campo y la estructura del vacío cuántico son infinitas posibilidades. Algo a lo que llaman superposición cuántica. No es esto o aquello. Pueden ser ambas o puede ser ninguna. Pero al final dejas de luchar contra el problema para aprovechar al problema, para convertirte en eso que está en medio de todo esto y tratar de entender qué es lo que la vida está tratando de mostrarte, de enseñarte y a través de ti llegar a toda la humanidad. Porque todo lo que pasa contigo está entrelazado con otras personas, con otros seres aquí en China que están viviendo algo parecido, como por las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando una mujer empieza este proceso, no es por ella, no es solo por las de su familia, es por todas las mujeres en diferentes planos, en diferentes lugares del mundo, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Pero, ¿cómo funciona esto? Dani, ¿tienes algún video donde ella hable del tema de Shinterji? Me parece que sí, amigo. Dame un segundo. A ver, chécalo. Entonces, ¿qué intento decirte? El mensaje con el que te quiero dejar es que desde el ángulo de Shinterji, muy al estilo ericksoniano, Shinterji es un método, un modelo cuántico, si lo quieres ver así, de neuroingeniería ancestral, un modelo holográfico fractal, que tiene 22 elementos, 5 esferas, 5 grandes esferas y 22 elementos. Entre estos 22 elementos están todo el trabajo del doctor Greenberg, por ahí, bueno, la perspectiva y la teoría sintérgica, pero también están estas enseñanzas secretas tibetanas de Mahamudra y de Dzogchen, pero también, por si fuera poco, hay muchas herramientas que tienen que ver con la psicología clínica, con la psicología industrial. Está, por ejemplo, toda la teoría de campo de Kurt Lewin o la perspectiva clínica de Milton Erickson, donde podemos utilizar el problema como solución. Y por supuesto está uno de los grandes elementos del trabajo de Nassim Haramein desde su teoría fracto-holográfica. Ponos ese video, ponos, ¿cuánto dura, Dani, ese video? 3 minutos, amigo. Adelante, suéltalo. Ok. ¿Cuál sería tu reflexión sobre Shinterji, sobre estas terapias que has recibido, sobre este modelo que yo llevo y implemento contigo? ¿Cómo lo percibes tú desde afuera? ¿Cuál sería como tu reflexión o tu conclusión sobre esta metodología? Cuéntanos sobre tu experiencia con ello. Viene con una energía muy fuerte, con fundación, vaya. Tiene vida lo que vienes haciendo. No está vacío, José Luis, pero a mí lo que a mí me llamó la atención es la manera, la humildad con la que es transmitido y la sencillez. O sea, humildad y sencillez yo diría que es lo que define el trabajo que vienes haciendo, porque haciendo algunas de tus meditaciones, nada más escuchándote, o sea, me pongo a llorar, porque me abre esa humildad a mí misma, esa sencillez, que no es necesario ponerse plumas uno, ni moños, ni cosas de ese tipo. O sea, la verdadera mensaje, la vibración que viene, se transmite, o sea, por el vehículo de esa sencillez y esa humildad. Eso es lo que me llama de tus programas y es lo que me llama a comenzar de cero otra vez. Este trabajo que has hecho conmigo, yo topé pared cuando llego contigo. Y pues para mí es algo grandioso esto que se ha logrado mutuamente y es eso, es esa sencillez y ¿sabes qué?
la manera que tú impartes la enseñanza es para construir una relación entre el humano y esa conciencia o Dios o lo que le quieras llamar. Es construir una relación y volverse cómplices. Y ahí se va eliminando los programas viejos de castigo, de que se está correcto o incorrecto, que se está bien o mal, y todas esas cosas. O sea, psicológicamente se va borrando, se va disolviendo ese viejo programa para entrar a una relación de amor con la conciencia, de confianza, de decir, de amigos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es la particularidad que yo miro en tu trabajo, que una persona que viene que no sabe nada de espiritualidad, ¿me entiendes? Y que incluso puede ser muy religioso y llega contigo, ni cuenta se da cuando ya el viejo programa se fue. Y por supuesto que yo agradezco todos los comentarios de Hortensia y de muchos de nuestros clientes, pero ahora quisiera como decodificar un poquito esto. Cuando ella habla de esta humildad ante las situaciones, ante lo que te causa sufrimiento, en Shinterji hay un cambio de perspectiva. Shin significa aprendiz y Terji se refiere al tejido tiempo-espacio o al tejido del infinito, pero un tejido que lo percibimos como algo consciente. Y cuando digo consciente no me refiero a un tema filosófico o religioso, me refiero a que nuestros experimentos, esa estructura del espacio pareciera tener una retroalimentación constante y códigos que nos permiten ir intercambiando información e ir aprendiendo. De tal manera que originalmente íbamos a hacer solo un tipo de experimento, teníamos solo un diseño y terminamos con 16 diseños propiciados por esta interacción que nos iba impulsando ahí, ve por más y ve por más y ahora hazlo de esta manera. Por supuesto que yo no escuchaba voces, como te lo estoy diciendo ahora, ni se abrió el cielo, ni salió una luz, no, era como un trabajo de detectives, de ver qué es lo hacia dónde me está llevando este impulso, qué es lo que me está tratando de decir. Ha sido una investigación que aún no concluye, que ahora estamos reactivando nuestro laboratorio, ya les mostraremos imágenes y todo el rollo, para reproducir los 380 experimentos que ya habíamos hecho con no sé cuántos miles de líneas base. La línea base es con la que te comparas el experimento, el momento experimental. Y ves cuando no le haces nada y cuando le haces algo y como que sale, ¿no? Tenemos experimentos con rayo láser, con gravedad, con tiempo y fotones en la oscuridad. Entonces, el tema es que Shin significa aprendiz. Y un aprendiz no es que el maestro que dice, yo ya me las sé todas, ya tengo todo resuelto. No, no. El aprendiz está abierto, está con una mente abierta, con un corazón abierto, con el cuerpo abierto, con las tripas abiertas, como diría Otto Scharmer en su teoría U, dispuesto para soltar lo viejo, dispuesto para abrirse a todo lo que está tratando de enseñarme la vida, con una mente abierta, un corazón abierto, unas tripas abiertas, y dispuesto a ver aquello que está emergiendo como algo que puede ser una propuesta. Entonces, cuando Hortensia habla de esta humildad, es realmente como hacemos con el taller de MASH, que tiene que ver, MASH significa meditación autoelusiva Shinterji, está basado en el modelo original del Dr. Lindbergh, pero ya remodelado con todas las investigaciones de casi 30 años y toda la experiencia clínica con muchos pacientes, ¿no? Entonces, de tal manera que cada quien recibe como una herramienta para expandir su atención, expandir su percepción y aumentar el nivel de conciencia. Y entonces en Shinterji 7 pues recibes algunos ejercicios muy sencillos que también van a fortalecerte para absorber y procesar la energía del caos. Entonces con esa energía extra y con esta atención extra y esta percepción extra, creas una capacidad de conciencia mucho mayor para darte cuenta de tu realidad, para procesarla y para aprovecharla, ¿no? Entonces,
En ambos casos, en Shinter 7 más 1, que así le llamamos a nuestro taller de meditación, más 1, como la velocidad de la luz, para atravesar aquello que solo son apariencias, en uno de ellos lo que haces es rendirte, literal, rendirte. Tal y como yo lo hacía con mis maestros tibetanos, a la hora que entraban había 3 postraciones y a la hora que salían había 3 postraciones. Y por años yo me resistí, yo decía, yo no tengo ningún tipo de fanatismo, esto es absurdo. Hasta que un día comprendí que te rindes ante ti mismo, ante ti misma, y te rindes ante aquello que es el verdadero maestro y está en medio de las situaciones más complejas y está dentro de ti. Me acuerdo que en algún momento con Lopok Jigme, es uno de los maestros más importantes de Dzogchen en el mundo, es heredero de Chatral Rinpoche. Lopok Jigme tendrá, no sé, 58 años, 60, no sé, una cosa así. Y entonces, pues es un personaje que nada más de estar con él, despierta, ¿no? Algo pasa, pero acepta muy pocos alumnos, muy pocos, tiene pocas apariciones, etcétera. Y bueno, pertenece a un linaje, pues donde sigue las reglas al pie de la letra y sigue los procedimientos al pie de la letra. Los procedimientos básicos te pueden llevar 4 años, 5 años. Y luego vas escalando más procedimientos, más enseñanzas. Total que el entrenamiento te puede llevar, no sé, 10 años o más, tal vez 15. Pero ya cuando estaba yo en el final de mi entrenamiento, Lopon Jigme no pertenece a la tradición del Yudrumbon. Pero el tema es que en algún momento lo pude entrevistar y tuvimos una conexión muy fuerte, muy, muy fuerte. Y entonces me concedió una entrevista como parte de mi investigación y creo que este hombre me leyó así, leyó mi alma así. Y entonces, así con mucha seriedad, me dijo, a ver, casi, casi como si lo supiera, ¿no? A ti te ha costado todo el trabajo del mundo rendirte, postrarte, hacer una postración o simplemente rendirte por dentro, porque te resistes de la manera más lógica y racional. Pero en realidad a quien te estás resistiendo es a ti mismo. Te cuesta trabajo como de pronto, si no le encuentras sentido, no te entregas. Y entonces me dijo algo muy interesante. En Tíbet, en las enseñanzas secretas, al campo cuántico, a la conciencia del campo cuántico se le refieren como punto sampo. Es una conciencia donde ellos hablan, igual que en la física cuántica, de las fluctuaciones del vacío, la expansión y la contracción. Una expansión que podría ser la conciencia masculina y una contracción que podría ser la conciencia femenina. Igual que sucede con el náhuatl, ¿no? En náhuatl dicen fuego, pero ahí está el fuego como un todo, y el fuego masculino y el fuego femenino. Se refieren al agua igual, el agua y el agua en su aspecto masculino y en su aspecto femenino. Y en realidad, tanto los tibetanos como en el caso del náhuatl, se están refiriendo a la conciencia del vacío cuántico. Bueno, el tema es que este maestro me vio así como si me atravesara y me dijo, a ver, lo que te está costando trabajo es entregarte, ¿no? Entonces, si tú tratas al universo o a la esencia del universo como un perro de la calle, te va a tratar como un perro de la calle. Si la señal que estás mandando es que lo quieres utilizar como una cosa a tu favor y lo quieres someter y explotar, así te va a tratar a ti. Pero si lo ves como un maestro, si lo empiezas a ver con el ánimo de aprender, realmente de aprender y de aprovechar, algo va a cambiar. Bueno, yo grabé esa entrevista, después la perdí, pero la grabé y la escuché yo no sé cuántas veces, porque es como si me hablara al alma. Y cada vez que la escuchaba, algo me retumbaba y de repente me cayó el 20 de que había tenido un maestro que había estado a lo largo de todo mi entrenamiento, que era Yotsin Rinpoche, Olopon Tenzin Namdak, el sostenedor del Yundrumbon, y él había estado en algunos momentos desde que yo empecé a lo largo de todo mi entrenamiento, y me di cuenta que en un ánimo de no ser fanático de nada, yo me había portado de lo más despectivo y grosero con mi maestro. Me di cuenta que todo lo que él había tratado de enseñarme de manera muy sutil e indirecta había sido despreciado por mí al no rendirme. Y entonces, literal, después de entender aquello,
después de tantas veces escuchar la entrevista, simplemente me conecté y puse mi frente en el piso, como diciendo, me rindo, me rindo. Estoy dispuesto a aprender. Enséñame. Y por supuesto que le hablaba al maestro del maestro del maestro, que está en medio de todo. Le hablaba a ese maestro que está dentro de mí, que está dentro de los problemas, que está dentro de la adversidad, que está dentro de los grandes desafíos. Y en verdad creo que por primera vez con toda la conciencia fue, me rindo. Estoy dispuesto a aprender. Enséñame. Sé mi maestro. Sé mi maestra. Y en medio de todo este caos, sea mi refugio, sea mi resguardo, como se acostumbra en el budismo. Y en medio de todo este caos, ayúdame a hacerme responsable de mí y a conectar con mi verdadera esencia, a liberarme del sufrimiento, de sus causas, a disolver los obstáculos y a conectar con mi verdadera esencia. Entonces, cuando dice Hortensia que esta experiencia de llorar de repente en alguno de los ejercicios que hacemos es algo que le pasa a mucha gente, porque llega un momento en que sueltas el control, sueltas el orgullo, el ego y ¡pum!, te rindes. Entonces, esto es algo que yo he intentado transmitir con todas las estrategias. Tenemos secuencias muy avanzadas, tenemos una metodología muy avanzada, pero llevándolas a la expresión más sencilla, lo que trato de decirte es que cuando lo que hizo ella, se rindió y soltó todo y dijo, ya, está bien, en ese momento es como si pudiera transformarse absolutamente todo. Yo le pregunto a la gente, bueno, qué tanto te sientes frustrado o sacrificado o con limitaciones o incluso avergonzado porque no has logrado aún? Ya tomaste un montón de cursos, ya tomaste esto y aún no logras lo que quieres y sientes que todavía te falta mucho. Y el me dice, sí, ya estoy harto, ya tomé todo y hice todo y aún me falta algo. ¿Y qué pasaría si de pronto encontrarás una forma de dejar de luchar y poder más bien aprovechar? Y cuando hacemos estos ejercicios, cuando hacemos estas prácticas y además aprenden a hacerlas solos, simplemente les enseño la estrategia y les doy el empoderamiento, el efecto es muy común. La gente de pronto, y entre estos te hablo de que he tenido como clientes a madres superioras, religiosas, ¿no? Sacerdotes que yo no sé si eran obispos o qué, porque tenían muchas iglesias en muchos lugares, rabinos. Una vez vino un rabino directamente desde Israel, y luego el rabino fue el que me mandó un sacerdote, y luego ese sacerdote me mandó un pastor cristiano. Y aún ellos de pronto han entrado en esta otra perspectiva, obviamente aprovechándola con lo que ellos ya conocen. Entonces, ese es el mensaje con el que quisiera dejarte hoy, que es quizá la reflexión más profunda que me dejó Hortensia, ¿no? Esta mujer que para mí, pues, no solo es un extraño caso de éxito, es un maravilloso caso de éxito, pero de un éxito, pues tú la escuchas muy genuina, muy auténtica, muy fresca, y que ahora que ya está recuperándose, seguramente ella va a trabajar con muchas mujeres porque da cursos para mujeres, para este poder sagrado femenino. Y bueno, en este acto donde ella literalmente hace el amor con la vida, hace el amor con la vida a través de su comida, hace el amor con la vida en todo lo que ella hace, ¿no? Entonces, esto nada más ha sido un pretexto para reflexionar contigo y decir, bueno, quizá hoy llegó el momento de decir, me rindo. Entrégate a aquello con lo que estás luchando. Date la oportunidad de aprender qué está tratando de mostrarte. Y bueno, si ya te ha pasado todo esto y quieres más herramientas, pues bueno, la semana que entra vamos a tener un taller, que es un taller híbrido con videos y con sesiones en vivo, el día 22 de agosto. Vamos a tener un taller sobre MASH 1 y me parece que el 12 de septiembre vamos a tener un taller de Shintergy 7.1 y muchos de ustedes pues ya tienen el MASH 1 y el Shintergy 7. Bueno, pues el 22 de septiembre vamos a tener un Shintergy 7.2, un segundo nivel de ese taller para ir más a fondo, ¿no? Aún más a fondo y penetrar
todavía más capas de esta interacción con el vacío cuántico y aprovechar las diferentes posibilidades y transformarlas en coincidencias o en sincronicidades a tu favor. Entonces, si estás interesado en conocer más sobre nuestra metodología, entra a lo básico. Y si ya has estado ahí, ve más profundo. Y entonces, sea como sea, tomando esta reflexión de Hortensia, lo único que te puedo decir es que ahora no me creas, ponlo a prueba. Y sea lo que sea que tú practicas, convierte esta espiritualidad en una práctica objetiva. No en una fe ciega, no, en una fe lúcida donde digas, va, lo pongo a prueba, enséñame. Y si no es como yo he creído, enséñame. Si no es como está escrito en los libros sagrados, enséñame. Y si no eres como yo creí que eras, enséñame. Y entonces, tal vez te atrevas a poner la frente en el piso y decir, me rindo. O tal vez ni siquiera tienes que llegar al piso, simplemente bajar la cabeza y decir, me rindo. ¿Por qué la cabeza? Porque a nivel de psicología corporal, el orgullo está en el cuerpo. El orgullo está en el cuello. Y entonces ahí es como, has oído hablar de la gente estirada, activa. Pero ¿qué pasa cuando te rindes y quedas indefenso sin poder defenderte? Quédate con esta pequeña reflexión. Y bueno, pues si quieres más información, simplemente anota ahí información, ahí en los comentarios. Y la gente que está dentro de nuestro equipo te va a mandar información y te va a decir, mira, pues, ¿qué estamos haciendo tratando de divulgar nuestro trabajo y crear entrenamientos para que esto llegue a mayor número de personas? Pero también que esto nos permita que la investigación que estamos haciendo podamos vertirla, aplicarla en personas que en su entrenamiento, tarde o temprano, puedan no solo experimentar suficiente y excedente tiempo, no solo puedan experimentar mayor, suficiente y excedente energía o una mejor relación suficiente y excedente con el dinero, sino que además podamos aplicar con ellos tarde o temprano estos experimentos en nuestro laboratorio o a distancia para mostrar estas capacidades humanas de una manera científica y documentada. Por ahora, quédate con esto y si te quedas con algo útil, compártenoslo en los comentarios. Compártenos con qué te has quedado hoy. Si quieres información, pon la palabra información. Y si no, simplemente anota qué reflexión, qué emoción, qué es lo que ha pasado durante esta charla. Y se vale también que me puedas escribir. A mí se me hace que eres un vendehumos y un farsante. También. Pero dime por qué. Dime por qué. No me gustó esto, o me parece que hay que fundamentar más aquello, me parece que de repente eres demasiado cursi, lo que tú quieras. Y esto va a crear una interacción en la que juntos vamos a aprender uno del otro y a compartir este camino. Por lo pronto, quédate con lo mejor de hoy y no me creas, ponlo a prueba y si encuentras algo útil, compártenlo y hácelo saber a otros amigos. Escribe aquí en los comentarios el nombre de algún amigo para que lo puedas etiquetar y él pueda ver esto y también ponerlo a prueba. Por lo pronto, quédate con esta reflexión. José Luis Buenoshin, desde este espacio de contención. Kusun, Tuji, Tashisho. Hasta pronto.